al Señor, les mando un abrazo, eso tarde. Pero gracias al Señor, les abrazo en el amor del Señor a cada uno de los hermanos, de las hermanas. Y bueno, llegó el momento de la palabra. Se extendió bastante el tiempo, pero gracias le damos al Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 22. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Ayer habíamos leído en el capítulo 21 del 17 hasta el versículo 40, ¿no? Y bueno, y vamos a leer, antes de entrar al 22, de sicarios le preguntan. Entonces Pablo le dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad, no. En el capítulo 22 dice: varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa, ¿no? Ante vosotros. Y al oírles hablaba en lengua hebrea, y guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, ¿no? Entonces Pablo le decía a los judíos que él nació en Tarso, pero criado en Jerusalén. Él fue criado en Jerusalén, el apóstol Pablo, y fue instruido por Gamaliel, ¿no? Que él era. Entonces dice que él, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, perseguía a los cristianos a este camino, hasta la muerte los perseguía, predicando y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres. Fíjese lo que hacía Saulo de Tarso. Pablo no hacía eso, sino que era Saulo. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo está contando su testimonio, y todos los ancianos, quienes también recibí cartas para los hermanos de Tarso. No era Pablo, era Saulo de Tarso. Y él comentaba a los judíos que lo querían matar, le comentaba cómo fue su testimonio. Y Pablo le da después el nombre del Señor. Entonces, pero aconteció que siendo yo al llegar acerca del Señor, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le decía. Le contaba a los judíos. Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y así se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, entonces Jesús se encontró con él en el camino y quedó ciego. No podía ver. Entonces claramente no podía ver. Entonces fue guiado hasta el lugar donde se le dijo que tenía que... No, por lo que estaban conmigo yo llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercóseme y recibe la vista, y en aquella misma hora recobré. Entonces fíjese que era un varón piadoso, dice. Ananías era un varón piadoso.
según la ley. Quiere decir que Ananías, aunque era un cristiano, según la ley, era un hombre piadoso, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice. Y vino a mí y se me acercó, Ananías, y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y esto es lo primero que recibió Pablo, ¿no? El apóstol Pablo recibió la vista. Recibe la vista, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pero tenemos que ver esto mismo ahí en el capítulo 9, versículo 18, si dice exactamente lo mismo. 9:18, dice así. Y al momento, dice, entonces Ananías, capítulo 9:18, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que me apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Eso dice allá en el capítulo 9, 18, hasta el versículo, el capítulo 17, versículo 18 y 19 vamos a leer. Y al momento le cayeron los ojos. Estoy leyendo en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, ¿no? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Ahora acá en este pasaje, en el capítulo de Hechos, capítulo 22, en el versículo, en este pasaje, en el otro sí, en el capítulo 9, versículo 17, 18 y 19, habla de que él tenía que recibir el Espíritu Santo. Pero acá habla, en este capítulo 22, versículo 13, dice: recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, ¿no? Y entonces, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, ¿vio? Porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿no? Y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces acá no he mencionado el Espíritu Santo en este relato que Pablo habla. No he mencionado el Espíritu Santo. No dice que Ananías le dice a Pablo lo que le dice en el capítulo 9, en el versículo 17, cuando Ananías le dice, Hechos capítulo 9, versículo 17, Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 22, verso 12, no lo menciona el Espíritu Santo. Él sí comenta el hecho, pero no menciona el Espíritu Santo. Pero lo menciona Ananías y lo que le dijo Ananías. Y también le dijo Ananías, en el versículo 16 del capítulo 22, le dice Pablo, Ananías a Pablo: ahora ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces acá en este pasaje, ¿qué pasa con este pasaje? Que muchos hermanos dicen que Pablo fue bautizado por agua y por eso alcanzó la salvación, ¿no? Bautízate, dice, bautízate y lava tus pecados, como que
para lavar los pecados, él tenía que bautizarse por el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Porque el bautismo de arrepentimiento era para lavar los pecados, ¿no? Según el Evangelio del Reino. Entonces, como Pablo se bautizó, que el bautismo por agua era el medio de salvación, porque Pablo se bautizó por las aguas, sus pecados fueron perdonados, lavados, por ese bautismo del agua fueron lavados sus pecados, y entonces alcanzó la salvación, dicen muchos. Pero no leen correctamente el versículo. Se bautizó por las aguas, sus pecados fueron por medio del bautismo, Y entonces enseñan que sin la salvación, sin el bautismo no puede haber salvación. Eso enseñan muchos así, que sin bautismo no hay salvación. Pero después el apóstol Pablo, él mismo enseña otra cosa diferente, ¿no? Él enseña otra cosa diferente, porque ¿cómo se debe leer el versículo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, dice, habiendo invocado su nombre. En el griego se lee así, habiendo, es decir, el tiempo es pasado perfecto. Así se debe leer, habiendo invocado el nombre del Señor. En alguna Biblia no está escrito habiendo invocado el nombre del Señor, sino invocando su nombre. Entonces, Pablo había invocado el nombre del Señor antes. Lo primero que él hizo, invocó el nombre del Señor. Y la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en el libro de Romanos. Eso enseñó todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que uno es salvo cuando invoca el nombre del Señor, ¿no? El bautismo de arrepentimiento no puede ser el medio de salvación, porque anularía el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No podría ser. Por eso sería un bautismo por obra, una salvación por obras, ¿no? Porque se contaría como una obra, ¿no? El bautismo, y seríamos salvos por medio de la obra y no por medio de la fe. Entonces, Pablo enseñó en la epístola ahí en Romanos, y todo aquel que invocara el nombre del Señor, ese sería salvo. Después viene el bautismo, ¿no? Después de la salvación, o en el mismo momento en que uno invoca el nombre del Señor, es bautizado, ¿no? Y es salvo. Entonces, cuando los hermanos llegan a este libro, al libro de los Hechos, a este capítulo, y leen que el apóstol Pablo fue bautizado por las aguas y sus pecados fueron lavados por las aguas, ellos dicen que es la manera de la salvación, pero no leen la parte donde dice habiendo invocado su nombre. Entonces, el apóstol Pablo está relatando cuál fue su conversión. Pero después nos enseñó a nosotros que la manera de ser salvo es lo que dice ahí en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 8 y 9. Si alguien me quiere acompañar, leyéndolo, dice, más que dice, cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Si confesares con tu boca, ¿no? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, mas por la boca se confiesa para salvación. Entonces, si alguien quiere tomar para establecer que somos salvos por medio del bautismo por las aguas, es una interpretación errónea. Porque cuando
menciona que Pablo fue bautizado por las aguas, ¿no? Eso es, tenemos que ver que fue Ananías. Ananías era un guardador de la ley, ¿no? Y él usó el bautismo en arrepentimiento, ¿no? En el Evangelio del Reino, uno es salvo, ¿no?, cuando se arrepiente. Y cuando se arrepiente y cuando se bautiza, entonces es salvo. Cuando se arrepiente y se bautiza por las aguas, en el Evangelio del Reino es salvo. Pero en el Evangelio de la Gracia, uno es salvo cuando confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor. Es salvo por la fe, no por las obras. También podíamos leer ahí en Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, ¿no?, donde el apóstol Pablo nos enseña, en el versículo, vamos a buscarlo en mi Biblia antigua porque tengo la Biblia Thompson un poquito deshojada. Entonces, Romanos, capítulo 6, dice así, el apóstol Pablo. En el versículo 2, de ninguna manera, no podemos permanecer en el pecado, ¿no?, para que la gracia crezca, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque un muerto no puede pecar. ¿O no sabéis, dice, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Es decir, que cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Cristo. Ese es nuestro bautismo. Nosotros nos identificamos para ser salvos. Nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, aquí los hermanos quieren establecer que como Pablo fue bautizado por las aguas y como la Biblia dice que sus pecados fueron borrados o fueron perdonados sus pecados por medio de que él se bautizó por las aguas, quieren establecer el bautismo por las aguas como medio de salvación. Pero acá lo único, eso no lo estableció Pablo. Pablo está contando su testimonio, el testimonio que él contó ahí en lo que le ocurrió en el capítulo 9 del libro de los Hechos, lo vuelve a contar acá en el libro de los Hechos, capítulo 22. En el versículo 16, un poquito más adelante. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿no?, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 5-7, ¿dónde nos lleva la palabra del Señor ahí? 5-7. Primera de Corintios 5-7. Y dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. ¿Vio? Somos limpiados, ¿no?, de nuestros pecados al dejar la vieja levadura, la vieja enseñanza, ¿no?, la vieja instrucción. Nosotros ahora somos bautizados en la muerte de Cristo. Nuestro viejo hombre, que no era puro, que no era santo, él fue sumergido en la muerte de Cristo, fue muerto juntamente con Cristo y fue sepultado
juntamente con Cristo. Pero cuando Cristo resucitó, no resucitó el hombre viejo, sino que resucitó una nueva creación. Eso es lo que nosotros somos hoy. Entonces muchos adjudican al bautismo por las aguas el medio de salvación. Pero ese no es el medio de salvación, el bautismo por las aguas. Eso se practicaba según el Evangelio del Reino. Pero el apóstol Pablo nos enseña que aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo, dice. Y acá Pablo, el Ananías, le dice a Pablo que se bautice. ¿Por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tu pecado. Y el apóstol Pablo a nosotros, la iglesia, nos enseñó que nuestros pecados fueron lavados, ¿no? Fueron lavados por medio de la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Si nosotros adjudicamos al bautismo la limpieza de nuestros pecados, entonces Cristo derramó su sangre en vano. No había necesidad de que Él derramara su sangre, porque es por medio de su sangre que nuestros pecados fueron lavados o fueron borrados. Fíjese. Entonces el bautismo por agua, el bautismo de arrepentimiento que usaba en el Evangelio del Reino, que empezó con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el primero en establecer el bautismo por agua. Entonces, las personas que eran bautizadas por el bautismo de las aguas en el tiempo de Juan el Bautista y durante el Evangelio del Reino, esa persona, sus pecados eran una limpieza en la carne, era una limpieza exterior lo que ellos hacían, pero su conciencia todavía le acusaba a ellos del pecado que habían cometido, porque solamente la sangre de Cristo, dice en el libro de Hebreos, limpió nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. La sangre de Cristo puede hacer eso. El bautismo del agua no lo puede hacer. Si nosotros aceptamos, ¿no?, que somos salvos por medio del bautismo, entonces estamos aceptando una purificación exterior, ¿no? Pero si aceptamos que somos bautizados en la muerte de Cristo y que lo que nos limpió a nosotros fue la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda inmundicia para que podamos servir al Dios vivo, dice. Acá en este capítulo lo vuelvo a repetir. En este capítulo 22, versículo 16, Pablo está contando su testimonio a los judíos que lo querían matar. Entonces él habló en lengua hebrea, ¿no?, y le contaba el testimonio de él a ellos. Y le decía lo que le pasó, como cierto Ananías, celoso de la ley. Era un hombre que si bien era cristiano, todavía era celoso de la ley. Le había ordenado a él que se bautizara. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, le dice Ananías a Saulo, porque lo llama Saulo, todavía no era Pablo. Lava tus pecados, porque era la manera que Ananías había aprendido. Él había sido aprendido así, que por medio del bautismo por el agua sus pecados podían ser limpiados. Eso lo aprendió de allá de Juan el Bautista. Y dice invocando su nombre. Pero en el griego no dice invocando su nombre, habiendo invocado su nombre. Entonces Pablo fue limpiado de sus pecados, ¿no? Fue salvo, ¿no?, antes de bautizarse. Antes de bautizarse. Y eso es precioso y eso es maravilloso, ¿no?, que nosotros podamos entender, ¿no?, que a nosotros lo que nos salva, ¿no?, que nos limpia, lo que nos santifica a nosotros, son la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, somos salvos por obra, pero por la obra de Cristo, no por la obra que nosotros hagamos. Por eso,
mantener esa enseñanza en la iglesia, que somos salvos por medio del bautismo del agua, eso es un error. Eso es no conocer las Escrituras. No entender las Escrituras es un error. Y en ese error cayó la iglesia y mantuvo ese error durante muchos siglos. Así se enseñó mucho a la iglesia. Pero ¿por qué insistimos sobre ese tema? Porque la vida del Evangelio es una vida de transformación y de conformación a la imagen de Cristo. Pero es por medio de que nosotros aceptemos la salvación y la santificación por medio del sacrificio de Cristo y no por medio del bautismo por las aguas. Una persona puede ser salva sin el bautismo por las aguas. Puede ser salva. Como lo fue aquel hombre que murió juntamente con Cristo, creyó en Cristo y fue salvo. Ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor, y no se había bautizado por las aguas, ¿no? Así que nosotros creemos que el hombre es salvo, como dice la palabra del Señor, si confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario que uno es salvo. Entonces, no podemos tomar este versículo de Hechos capítulo 22 y establecer que como Pablo se bautizó y como que la palabra de Dios dice que sus pecados fueron perdonados cuando él se bautizó, no podemos establecerlo como una doctrina para la iglesia, ¿no? Eso es, vuelvo a repetirlo, eso es simplemente que Pablo está contando su testimonio. Esto es maravilloso poder entender. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar algunos otros versículos para ver si lo podemos clarificar un poco mejor. Hermanos, todo a veces poco, todo lo que podamos decir a veces poco para traer claridad al corazón, a las mentes de las personas. Gloria al nombre del Señor. Estoy buscando unos versículos. Fíjese, aquí. Por ejemplo, en Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso está hablando del bautismo por las aguas. Pero ¿a quién le está hablando? A los judíos. A los judíos le está hablando, no le está hablando a la iglesia. En el tiempo que Jesús dijo esta palabra, la iglesia no estaba constituida. La iglesia se formó mucho tiempo después, muchos años después, y más la iglesia gentil, ¿no? La iglesia se conformó mucho tiempo después, ¿vio? Y respondiendo ahí en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero eso le dijo a los Dios el Señor. Disculpe que se me entró una llamada. Ahora fíjese, hay otro pasaje en Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pedro estaba hablando del bautismo del agua ahí, en este pasaje, en Hechos 2:38. ¿No? Entonces quiere decir que ellos se bautizaban y recibían el Espíritu Santo. Y entonces podemos interpretar también que nadie que no es salvo puede recibir el Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo por las aguas no solamente que lo salvaba, sino que lo hacía a la persona merecedor del Espíritu Santo. Ellos recibían el Espíritu Santo cuando se bautizaban por las aguas. Pero no nosotros, eso no es la iglesia. No los gentiles, eso era para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Hechos 10:48 dice: y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Hechos 10:48, vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor. Hechos 10:48. Y la palabra de Dios dice así.
Esta es conversión de los gentiles. Fíjese, estando aún Pedro hablando, esto es la casa de Cornelio, estando hablando Pedro de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua? El bautismo del agua. ¿Puede aún alguno impedir el agua? Dice Pedro, ¿no? Para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogase que se quedasen por algunos días. Estos eran gentiles que habían recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador bajo el ministerio de Pedro, o bajo el ministerio de los apóstoles del reino. Entonces ellos les llevaron a ser bautizados por el arrepentimiento de... Gloria al nombre de Dios. Disculpe, me están dando mal el celular, hermano. Entonces, una cosa es con los discípulos, con los apóstoles del reino. Pero en Hechos 22... Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice lo que estamos leyendo ahora. En el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ya está enseñándole el apóstol Pablo a la iglesia gentil, no a los judíos, sino a la iglesia gentil. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? Y en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, también resucitados con Él mediante la fe. En Hechos capítulo 22, volvamos ahí, Hechos capítulo 22. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado invocando su nombre. Eso es un testimonio que Pablo está relatando sobre su propia vida y lo que él... Entonces, el apóstol Pablo está contando su testimonio allí. Ahora, hermano, vamos a terminar aquí porque me están dando mal el celular y no puedo tratar este tema tan delicado y tan hermoso así, de esta forma. Oren por nosotros. Mañana estaremos reuniéndonos a las 9 de